This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy analizaremos las consecuencias de la caída de Siria en manos de milicias respaldadas por la OTAN, que incluyen a excombatientes de Daesh y Al-Qaeda que han perpetrado atrocidades indescriptibles. En nuestro primer informe, Amina Taylor explica quién está detrás de estas milicias y quién se beneficiará de la caída de Bashar al-Assad. El día después de que se anunciara el alto el fuego con Hezbollah el 26 de noviembre, los llamados rebeldes sirios lanzaron su ofensiva. Pero no se trató de una coincidencia aislada. No solo los combatientes atacaron Siria desde el norte, sino que se abrieron otros dos frentes al mismo tiempo, mostrando una clara coordinación. Desde el noreste atacaron las Fuerzas Democráticas Sirias Kurdas, o FDS, y desde el sur había un grupo relativamente nuevo. ¿Quiénes son estos grupos y quiénes los respalda? En primer lugar, en el norte hay dos grupos. Uno es el Ejército Nacional Sirio, SNA, cuyo nombre rebautiza a antiguos integrantes del Ejército Libre de Siria, un conjunto de milicias, la mayoría de las cuales ha sido apoyada directamente en el pasado por Estados Unidos. Luego está Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Es el nuevo nombre del Frente al-Nusra, la antigua filial de Al-Qaeda. Se dice que es el grupo rebelde más grande y más fuerte de Siria en la actualidad. En el noreste, los combatientes kurdos de las FDS fungen de representantes de Estados Unidos en la ocupación de campos petrolíferos sirios en esa zona. De hecho, los funcionarios estadounidenses se refieren a esta parte de Siria como propiedad de Estados Unidos, con su socio local, las FDS. El Gobierno de Operaciones del Sur, una fusión de una coalición de grupos suníes y drusos, anunció el 6 de diciembre que estuvieron entre los primeros en llegar a Damasco. Según los informes, estos combatientes alguna vez estuvieron vinculados a las agencias de inteligencia jordanas y estadounidenses. Las fuerzas del Frente al-Nusra, HTS, ahora son famosas por su sectarismo asesino, y ya estamos viendo más evidencia de esto. A nivel geopolítico, están ayudando directamente a los sionistas a continuar el genocidio. Recordemos que los sionistas han estado realizando ataques continuos en Siria durante el último año. Tras el anuncio del alto el fuego en Líbano, llevaron a cabo ataques y ahora los continúan. Los propios sionistas son bastante abiertos en cuanto a la utilidad a su favor del supuesto levantamiento. Desde la perspectiva de Israel, el avance rebelde en el norte de Siria aísla aún más a Irán y Hezbollah. Según Avi Melamed, exfuncionario de inteligencia israelí y asesor de asuntos árabes del primer ministro Ehud Olmert, muchas de las armas que Hezbollah utilizó contra Israel en la reciente guerra fueron transferidas a ellos a través de Siria, según Marco Moreno, ex oficial de alto rango de la Unidad de Inteligencia Humana 504 del Ejército de Ocupación Israelí. El rápido avance del HTS y del SNA ha sido posible gracias a los ataques israelíes contra los grupos de resistencia que apoyan al gobierno sirio. Según Melamed, esta presión israelí en curso, junto con la ofensiva rebelde, debilita el eje de la resistencia y desafía las ambiciones hegemónicas de Irán. Apoyar a los palestinos significa oponerse a los llamados rebeldes sirios.
Bueno, como de costumbre, me acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad Saïn de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spinwatch. Nuestro colaborador invitado de hoy es el ex embajador británico en Siria y actual vicelíder del Partido de los Trabajadores del Reino Unido, Peter Ford. Peter tiene una amplia experiencia de trabajo en la región e incluye haber sido excomisionado general del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, generalmente conocido por su acrónimo UNRWA. Bienvenido al programa, David. Me pregunto si podrías explicar un poco el interés de Israel en todo esto. Bueno, esta historia se ha desarrollado rápidamente y hemos visto lo que ha estado haciendo Israel y que sus intereses se han vuelto muy claros. Al principio, cuando cayó Alepo, ¿qué era? ¿Qué era esto realmente? Bueno, no estaba muy claro, pero ahora, por supuesto, Israel atravesó la barrera de los Altos del Golán. El acuerdo de 1974 para retirarse al Monte Hermón. Los últimos informes dicen que están a solo unos pocos kilómetros de Damasco. Y por supuesto, ¿qué más han hecho? Han bombardeado sistemáticamente todas las bases de la Fuerza Aérea Siria, bases militares, todo tipo de equipos, barcos de guerra han sido bombardeados, están destruyendo y de hecho desmilitarizando Siria para que nunca más pueda ser una amenaza para ellos. Por supuesto, ese era el problema. Lo eran. Siempre pensaron que Siria era una amenaza, porque Siria era una amenaza para ellos, porque era parte del eje de la resistencia y están tratando decididamente de aplastarlo. Vinculado al tipo del llamado proyecto del Gran Israel, ¿dirías esto? Por supuesto, me refiero a la desestabilización de Siria, del Líbano, de Irak. También querrán hacerlo, sí. Es parte del plan Ginon para crear un Israel más grande. Están viendo hasta dónde pueden llegar y parece que están llegando bastante lejos. Bueno, Peter, como dije, has sido embajador británico en Siria. ¿Tu experiencia con el gobierno de Assad y la sociedad siria en general coincide con la retórica sobre que Assad es un dictador malvado? Me divierte mucho ver toda la pornografía de Al-Assad que se está sacando a la luz ahora. He inventado un nuevo género de periodismo, la pornografía de Assad. ¿Cuál es el propósito de esto? Es como si nos estuvieran condicionando a aceptar la normalización con los nuevos gobernantes en Damasco, quienes parecen estar bastante cómodos con las apropiaciones de tierras israelíes. Y no es de extrañar que el líder del Frente al-Nusra, hoy HTS, que ayer se hacía llamar al-Golani, es decir, alguien del Golán, ahora haya vuelto a su verdadero nombre de al-Shara'a, pues un nombre como Golani sería un desafortunado recordatorio de que los israelíes ocupan la provincia del Golán y, de hecho, están expandiendo su control sobre esta provincia. Así que por eso, el nuevo gobernante de Siria ha cambiado su nombre. El otro sería una vergüenza constante. Podemos entrar en esto más tarde, tal vez, pero está bastante claro que los insurgentes han operado en estrecha coordinación con Israel. Dudo que los israelíes sean tan estúpidos como para intentar entrar en Damasco o avanzar mucho más, porque es evidente que no han encontrado resistencia y que simplemente están destruyendo todos los activos del ahora inexistente ejército sirio. Y los insurgentes no parecen tener ningún problema con eso, porque no tienen intención de causarle ningún problema a Israel. Es un caso de estado curioso, por decirlo menos. Pero David, quiero decir, junto con muchos otros críticos del cambio de régimen en Siria, ya sabes, te han denunciado, como a muchos otros, de ser un partidario de Assad. ¿Qué opinas de este ataque? Bueno, es un término propagandístico, ¿no? Quiero decir, es como si la gente dijera que eres putinista, es decir, que tienes una afinidad particular por Vladimir Putin. Bueno, eso es ridículo. Quiero decir, el papel que desempeñó Assad en el eje de la resistencia fue la cuestión importante, la cuestión de la política de Assad o incluso del partido Baas. Ya sabes, es ridículo sugerir que alguien sería un devoto del partido Baas, ya sea en Siria o en la versión ligeramente diferente del mismo en Irak, bajo Saddam Hussein.
Esos son simplemente términos propagandísticos ridículos. Pero por supuesto la cuestión real aquí es la cuestión de si se ve esto en términos geopolíticos o si se ve al eje de la resistencia como la principal fuerza contra el expansionismo sionista y en realidad que los rebeldes en Siria son una forma de socavarlo. De hecho, por supuesto, son una forma de desafiar y socavar la lucha palestina. La gente no lo ve, al menos creen que los rebeldes se dirigirán a Jerusalén, al Quds, después de Damasco, y por supuesto, ha habido cierta propaganda por ahí que afirma que los combatientes takfiríes dicen que luego irán a Jerusalén. Quiero decir, son invenciones, sin duda, con la ayuda de algunos de estos combatientes, muy posiblemente con una de estas empresas de producción de medios de la CIA. Ya sabes, la estrategia de la CIA de tener pequeñas operaciones periodísticas para producir propaganda. De eso se trata. Está perfectamente claro que el principal baluarte contra el sionismo era el eje de la resistencia. Sería el eje de la resistencia. Los rebeldes sirios socavan eso. Efectivamente, y lo triste es que todavía hay demasiada gente que cae en esa trampa de la propaganda, ¿no es así? Pero Peter, por tu experiencia y conocimiento interno, ¿cómo veía el Ministerio de Asuntos Exteriores a Siria antes de que comenzara la guerra por el cambio de régimen? ¿Cambió la opinión y hubo diferencias internas de opinión al respecto? Lo siento, Chris. Tengo problemas con el audio. No te puedo escuchar. Está bien. Voy a repetir la pregunta. Entonces, Peter, estaba diciendo desde tu experiencia y conocimiento interno, ¿cómo veía el Ministerio de Asuntos Exteriores a Siria antes de que comenzara la guerra por el cambio de régimen? ¿Cambió la opinión y hubo diferencias internas de opinión al respecto? Bueno, cuando llegué a Siria era la luna de miel de Bashar en esta casa de familia. Apenas un mes antes de mi llegada a Damasco, él había estado en el Palacio de Buckingham tomando el té con la reina. El Ministerio de Asuntos Exteriores estaba entonces dispuesto a tratar de convencer al nuevo y joven gobernante de Siria de que siguiera un camino pro-occidental. Pero todo empezó a ir mal a causa de Irak, que llegó bastante rápido en 2005, y los estadounidenses nunca habían aceptado la idea de tratar de socializar al jefe sirio, de tratar de atraer a Bashar hacia el interior del redil. A diferencia de los británicos y por lo tanto con Irak, prevaleció el argumento estadounidense, y una vez más Siria quedó en la perrera. Los sirios fueron amenazados por los estadounidenses con ser los siguientes en la línea de sucesión después de Saddam, y por lo tanto, naturalmente, hicieron lo que pudieron para obstaculizar a los estadounidenses en Irak, permitiendo que los insurgentes cruzaran la frontera y prolongaran la lucha en Irak. Y eso llevó a un deterioro gradual de las relaciones con Londres y Washington. Justo ahí, todavía no fue el final. Había negociaciones en curso con la Unión Europea sobre un acuerdo comercial, pero fracasaron debido a las condiciones de que la Unión Europea estaba fijando. Siria debía firmar el Tratado sobre Armas Químicas, algo que no había hecho en ese momento, y también debía otorgar a la Unión Europea la supervisión de los derechos humanos en Siria, condiciones que naturalmente fueron rechazadas por el gobierno soberano de Siria. Yo estaba argumentando con Londres que deberíamos relajar las condiciones, pero mi argumento cayó en saco roto y se perdió una oportunidad de devolver a Siria al redil occidental. Exacto. Todo fue cuesta abajo. Claro, absolutamente. Y está muy claro dónde hemos terminado ahora. Pero David, ¿podrías recordarnos algo sobre la guerra de cambio de régimen que lanzaron Occidente y sus aliados en 2011 y que nos llevó a donde estamos ahora? Bueno, si recordamos, lo que ocurrió en 2011 fue la primavera árabe y por supuesto se desarrolló de muchas maneras diferentes en la región. Y en 2011 la versión que dieron los rebeldes y la oposición es que hubo un levantamiento espontáneo que fue brutalmente reprimido. Pero, por supuesto, eso no fue lo que ocurrió en realidad. Hubo llamamientos a un levantamiento, pero nadie se presentó. Y luego, por supuesto, lo que ocurrió fue que lograron que se llevara a cabo una pequeña manifestación y hubo una cierta respuesta estatal a eso.
Y después de eso, lo que ocurrió fue un gran número de asesinatos de policías y militares, de funcionarios del gobierno a manos de las fuerzas externas, de actores armados extranjeros. Y, por supuesto, se trataba de actores armados enviados por la CIA, pero a través del MI6. Así que el mismo manual que hemos visto en muchos otros. Así es, el MI6 estaba a cargo de esto porque a la CIA no se le permitió hacerlo, así que ellos dirigieron la operación y eso fue lo que sucedió allí. Crearon esta supuesta guerra civil, supuesta revolución, y fue una operación de cambio de régimen. Sí, es cierto, y por desgracia se ha visto en muchas ocasiones, pero nuestro próximo informe analiza el papel desempeñado por Israel, Estados Unidos y Turquía, y también analiza el tono sorprendentemente celebratorio adoptado en ciertos sectores en los que aún no se ha comprendido la importancia geopolítica de estos acontecimientos. La extraordinaria velocidad con la que terminó el gobierno de Assad plantea todo tipo de preguntas sobre lo que ocurrió y la importancia de los acontecimientos. No es de extrañar que Israel, Estados Unidos y otros partidarios del poder occidental celebren, pero tal vez sí fue más sorprendente la importante manifestación de sentimientos positivos por parte de los musulmanes. La incapacidad de apreciar la geopolítica de todo esto y de aceptar aparentemente con despreocupación la victoria de los terroristas takfiríes es inquietante para quienes ven la importancia de la unidad musulmana. El aparente apoyo a la llamada revolución en sectores de la comunidad musulmana en el Reino Unido y en otros lugares es una indicación del éxito de la propaganda y la desinformación, gran parte de ella procedente de Occidente y de la entidad sionista. A pesar de las innumerables afirmaciones, no es cierto que las facciones armadas palestinas se opusieran a Assad, con la excepción de la oficina política de Hamas entre 2012 y 2021. Todas las facciones de la resistencia palestina apoyaron a Assad. Sabían mejor que nadie cuánto dependían sus suministros de armas y otros equipos del apoyo de Assad. Desde el otro lado, también es cierto que el rey Abdullah de Arabia Saudí y otros le hicieron repetidas ofertas a Bashar al-Assad para que acumulara enormes beneficios personales si renunciaba a Palestina y Líbano y cortaba lazos con la resistencia. Se negó, incluso hasta los últimos días de su gobierno, a que el dictador sionista islamófobo de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, le hiciera a Bashar una oferta en nombre de Estados Unidos para cortar con el eje de la resistencia a cambio de que Estados Unidos lo mantuviera en el poder. Él se negó. E hicieron esas ofertas porque Siria era la columna vertebral de Palestina y la resistencia libanesa, sin las cuales ambos tendrían muy difícil recuperarse desde una perspectiva logística. Las armas, el dinero y la inteligencia que son esenciales para luchar en una guerra de guerrillas a gran escala requieren el apoyo de Estado. Y Siria, bajo Bashar, era el puente terrestre para todos estos suministros que llegaban al Líbano y Palestina. Bueno, David, en el informe hemos oído hablar de la postura de la resistencia palestina o de su opinión sobre el gobierno de Assad. Dime unas palabras sobre la postura de la resistencia palestina respecto al gobierno de Assad. Por supuesto, me refiero a que todo el mundo sabe sobre Hamas, que hay una organización llamada Hamas, que por supuesto tiene su ala militar, y luego hay otras facciones de la resistencia palestina, la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Al-Fatah, Al-Intifada. Todas esas organizaciones apoyaron a Assad. Hubo un periodo en el que la oficina política de Hamas, con sede en Qatar, rompió con Assad y de hecho fue expulsada de Damasco. De 2012 a 2021 hubo una reconciliación y luego Hamas regresó y apoyó al Assad desde 2021 hasta la actualidad. Ahora bien, por supuesto, lo clave aquí
es que hubo una división entre el buró político, es decir, la gente de Qatar, que de alguna manera estaba divorciada de la cabina de mando de la lucha, y el ala militar de Hamas, las brigadas Al-Qassam y las brigadas Qasem, que se mantuvieron firmes durante todo este periodo, incluso en la figura de Yahya Sinwar, que por supuesto fue martirizado hace poco. Fue un defensor clave y partidario del gobierno de al-Assad debido a su papel en el eje de la resistencia. Y la gente tiene que entenderlo. Por supuesto, ahora ha habido una declaración de Hamas, el buró político, animando a la llamada revolución siria, pero esa no es la opinión de las brigadas Qasem, que son las que están soportando el peso del genocidio en Gaza. Bueno, Peter, ¿qué opinas del hecho de que Assad esté ahora en Rusia y de los informes que indican que en las bases rusas se han dado garantías de protección a los chiíes y a otras minorías? ¿Cuál es la aparente orden que se ha dado desde arriba para que el ejército árabe sirio se retire? Well, this is a mystery, but it's a bit like... Bueno, esto es un misterio, pero es un poco como cuando se derrumba un puente. Es la culminación de muchas cosas, y luego llega un punto de inflexión. Tenemos que recordar que el ejército árabe sirio había sido corroído, socavado desde dentro por largos años de sanciones y combates. Este es un país donde la gente solo podía tener 2 horas de electricidad al día y apenas podía tener acceso al combustible. El ejército sirio había sido vapuleado día tras día por los israelíes. El ejército había sido efectivamente desmantelado para que los hijos pudieran reunirse con sus familias en las provincias y en Damasco, porque eran necesarios debido a la pobreza. Apenas quedaba un ejército. Esto era más o menos inevitable, dados los largos años de sanciones muy severas. Esa fue la principal razón a largo plazo, diría yo. Y luego estaban las razones a corto plazo, como el fracaso de las negociaciones entre Siria y Turquía durante el último año para normalizar las relaciones. Los turcos impusieron condiciones muy duras que incluían la permanencia de su ejército en el norte de Siria, algo totalmente inaceptable para una Siria soberana, pero en retrospectiva, habría sido prudente darle a Erdogan lo que exigía. Y todo esto culminó con la decisión de Erdogan de aplicar lo que creo que él pensaba que sería la solución para el norte de Chipre, y simplemente apoderarse de una gran porción del norte de Siria a través de sus protegidos, HTS, y los otros grupos y su propio ejército. ¿Está seguro, Peter? ¿Está seguro? Sin embargo, de que las garantías que se han dado en torno a las bases rusas y la protección de las minorías, las comunidades chiíes, etc., quiero decir, ¿crees que se cumplirán en breve? Bueno, el ejército estaba completamente desmoralizado, como el resto del ejército, compuesto por sirios comunes, en su mayoría reclutas, y la mayoría de la gente en Siria, que había sufrido intensas penurias durante muchos años, había llegado a culpar a al-Assad y al gobierno, pasando por alto el hecho de que este era su sufrimiento, el resultado de las sanciones y el hecho de que los estadounidenses, a través de sus tropas en el noreste de Siria y la milicia kurda que trabaja para los estadounidenses, estaban privando a todo el país del acceso a su propio petróleo y grano. El ejército no era diferente de los sirios comunes y corrientes y por supuesto estaban siendo constantemente lavados de cerebro con propaganda occidental y monopolizando la mayor parte de la narrativa. Bueno, como siempre se nos agotó el tiempo, así que gracias por sintonizar el programa y gracias a nuestro invitado Peter Ford y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en Facebook, Twitter y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones de manera regular, y nuestro programa completo ahora disponible también en Rumble. Y si quieren ver a la gente mejor informada sobre la realidad de las actividades de la entidad sionista en lugar de la versión desinfectada promovida por los medios corporativos, simplemente compartan nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales. Bueno, hasta aquí llegamos. Me despido de todos ustedes hasta una nueva edición de Palestina Desclasificada. Adiós. This is Chris Williamson saying bye for now.